Somos Ela, Julia e Isabela, y somos una compañía de danza urbana y llevamos con la compañía 2 años. Empezamos en enero de 2017, estrenamos nuestro primer espectáculo en enero de 2018 y ahora estamos empezando con una creación nueva. Sí. Pues estamos con un proyecto nuevo, estamos trabajando en principio en una pieza para calle, que la idea surgió realmente porque nosotras nos introducimos mucho en la comunidad del walking en el último año y medio más o menos, y realmente nos fascinó porque nosotras veníamos del hip hop sobre todo, ¿no? Hemos hecho diferentes danzas urbanas, tanto hip hop como house, popping, pero el walking fue como una danza urbana que nos reconectó bastante con nuestra energía más femenina y nos reconectó de una manera que nos hizo sentirnos empoderadas, ¿no? Que también hicimos danza comercial y el sentimiento fue más bien todo lo contrario. Entonces empezamos a cuestionarnos de dónde venía ese empoderamiento, si realmente el movimiento, desde un análisis muy superficial, es bastante estereotípicamente femenino, se podría decir, ¿no? Y un poco nuestra investigación empezó desde ahí, desde por qué nos sentimos empoderadas con esta danza, sin embargo no nos sentimos conectadas con ese movimiento tan estereotípicamente femenino. Formarme para empoderarme. Formarme para empoderarme. Formarme para empoderarme. Nos topamos con algunos artículos como súper interesantes al respecto de esto y nos preguntábamos si de alguna manera esta conexión, y ya no solo la nuestra, sino un montón de mujeres que hacen walking hoy en día, dentro de la danza urbana está creciendo muchísimo. Entonces nos preguntábamos si esa conexión es porque es algo estereotípicamente femenino, entonces es lo que se supone que deberíamos hacer y por eso estamos cómodas, o si realmente tiene algo en su origen que hace que te liberes y que puedas liberar esa feminidad desde una manera menos estereotípica. Y un poco cómo se siente una danza realmente que nació en hombres homosexuales, afroamericanos, latinoamericanos, en los 70, en una mujer blanca, europea del siglo XXI, en el 2019, en Galicia. Y cómo esta danza afecta a nuestros cuerpos, nuestra forma de bailar, nuestra forma de recibir ese tipo de movimiento, ¿no? Nos cuestionábamos mucho si incluso el movimiento en sí, que realmente el walking tiene muy pocas bases así como de movimiento. Y una de ellas es lo que se llama el wack, que es esto. Entonces nos preguntábamos si incluso ya solo el movimiento puede tener como toda esa carga cultural, ¿no? Y el rollo de el wack es como decir, sácalo para afuera, ¿no? Como esa liberación. Entonces estamos un poco como en ese punto de investigar eso. Y sí que es cierto que a raíz de empezar a investigar hemos encontrado diferentes líneas, ¿no? Por un lado está queríamos realmente tener un proceso creativo que nos empoderase, pero claro, ¿cómo tienes un proceso creativo que te empodere en sí? Y realmente hemos ido acumulando información, hemos hecho bastante trabajo de mesa previo antes de venir aquí y hemos visto muchos artistas que nos inspiraban, hemos recogido puntos de qué nos empodera de nuestra danza, qué nos empodera del walking, qué nos hace sentirnos de esta manera. Hemos leído artículos, hemos hecho entrevistas a diferentes personas de la comunidad de walking de España y fuera de España sobre cómo les hace sentir. Sí, también como dijimos danza. Que estuvimos viajando bastante este año, fuimos a un montón de eventos de walking en muchas partes diferentes. Estuvimos en Londres, en París, en Madrid, vamos a ir a Milán ahora a un super evento en septiembre. Y a Corea. Y a Corea, nos vamos un mes a Corea a entrenar walking. Sí. Y eso, como ya teníamos esta idea en mente antes de ir a todos estos eventos, pues ya fuimos con nuestra libretita y nuestras preguntas sobre si el walking, por qué sentían que el walking les empoderaba o por qué bailaban walking. Y sentimos que sí que existía esa sensación en casi todas las walkers y los walkers de decir, es que me siento libre, me siento empoderado, me siento que puedo con todo cuando estoy haciendo walking. 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5,
estamos metiendo bastante el walking en nuestras clases. Entonces a nuestras alumnas también les interesa el walking, entonces también estuvimos trayendo mucha gente de walking a dar cursos aquí, bueno, aquí en Coruña, lo cual también es súper guay porque creemos que estamos como ahí creando una comunidad de walking en Coruña. Y está creciendo realmente, la comunidad de walking en bastante. España ahora mismo está muy guay. Y realmente como que se fueron juntando todos estos factores, ¿no? Y nosotras, nuestra idea para esta residencia, un poco en contraposición con nuestra primera pieza, era no venir con una idea cerrada, sino venir a investigar y venir a buscar diferentes líneas de creación, a elevar nuestra creación también como nuevas creadoras, que llevamos muy poquito tiempo en esto, ¿no? Y tenemos una carrera más larga como bailarinas que como coreógrafas. Entonces es un poco en lo que nos hemos centrado, ¿no? En realmente todas las ideas alrededor de este tema central del walking, la feminidad, el empoderamiento de la mujer, cómo confluían y las diferentes líneas de creación que podíamos explorar. Nos rayamos bastante justo antes de venir con cuál es el punto exacto, qué es lo que estamos explorando exactamente. Sí. Y después un poco dijimos, bueno, tenemos todo esto y vamos a ir explorando y después vamos viendo, como que a veces nos cuesta no tener las cosas así súper concretas y súper, vamos a trabajar esto de esta manera. Entonces, esta vez dijimos, vamos a probar, a ver qué pasa, a tenerlo como un poquito más abierto y tener varias líneas por donde investigar e ir viendo qué surge a partir de eso, ¿no? Sí. Pero sí que una muy fuerte que consideramos que era importante antes de venir era la del empoderamiento. Que por una parte teníamos la palabra empoderamiento un poco como desgastada, ¿no? Porque se utiliza mucho y también se utiliza mucho de una manera así un poco comercial, ¿no? En el feminismo mainstream y tal. Entonces la teníamos un pelín desgastada, pero a la vez es la palabra que sentimos que puede representarlo, porque tampoco es... o sea, hablábamos mucho de que no es solo libertad, ¿no? No es decir me siento libre, es decir me siento empoderada. O sea, me siento libre, capaz y con los recursos suficientes, me siento con el poder de mover, de acción, con la motivación de mover, que no sentimos que es lo mismo que solamente libertad, ¿no? Porque yo puedo estar libre en inquietud. Y como que el empoderamiento, por cómo lo hemos estado pensando, nos da más esa sensación de puedo con todo. Y de hacer, de quiero actuar, activar, de realmente mover. llevar algo a cabo con ese empoderamiento. Y a diferencia de nuestro primer trabajo, por ejemplo, en esta investigación estamos probando a trabajar con músicas diferentes. Hemos trabajado con música clásica, con jazz, con R&B, con disco, con sí, estamos ópera. Como investigando esa parte también, a ver sí. cómo nos encaja mejor. Sí, sin atarnos a ninguna música de momento, ¿no? Más el hacer la investigación a través de diferentes estilos musicales. Y, por ejemplo, descubrimos que con la música clásica hemos conseguido muchísimo material porque tiene una narrativa muy clara, ¿no? La música clásica, muchas veces, como que tiene un desarrollo, ya tiene una dramaturgia, la música en sí. Entonces eso nos ayudaba mucho a crear una dramaturgia sin estar preparada de antemano, ¿no? Un poco a través de la improvisación y de trabajar diferentes conceptos con música clásica. Y fue súper interesante. Lo que queremos un poco y en lo que estamos siendo pacientes con nosotras mismas es en tirar líneas, nada más, no buscar resultados, porque estamos al principio del proceso y por ahora no nos importa cuánto tiempo lleve este proceso porque queremos que sea un buen proceso. Y ya sabemos que nos va a llevar a algún sitio porque siempre nos llevan a sitios. Entonces estamos como trabajando en esa paciencia de decir, bueno, aunque nos guste mucho una idea, vamos a seguir explorando. No nos vamos a quedar con esa y decir, vamos a fuego, como a lo mejor hacemos con otras cosas, que es como, bueno, esto me gusta, vamos a por todo. Que también está guay, pero como que queremos probar a decir, vamos a tirar todas las líneas que podamos y vamos a usar estas 2 semanas solo para
hacer así, probar, 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 para que después salir y decir, vale, tenemos esta línea y esta línea. Desde la mitad de la residencia, que es el momento en el que estamos, ahora mismo creemos que vamos a seguir explorando más vías, tanto de creación como de investigación en torno a la temática central en la que ahora mismo estamos trabajando. Tuvimos un momento esta semana de decir, realmente ya tenemos algunas vías que nos gustan mucho y que estamos como, nos molaría profundizar un poco más. Y tuvimos ese debate este fin de semana, ¿no? Antes de empezar la segunda mitad, de escogemos algunas de estas vías de actuación e intentamos explorar un poco más en profundidad, o buscamos más material para más adelante tener más opciones. Y hemos decidido la segunda por ahora, que todo puede cambiar, obviamente. Teniendo la primera así un poco en mente, quiero decir, tampoco diciendo, pero... Sí, o sea, ya sabemos poco a poco, se va formando un poco lo que nos gusta más, lo que nos atrae más, tanto visualmente como conceptualmente, pero queremos seguir explorando más opciones, ¿no? Porque nos suele pasar que cuando encontramos algo que nos gusta es como, es esto, es la piedra filosofal, y luego ya estamos ahí a tope. Entonces, un poco la idea es seguir explorando, y cuando terminemos la residencia tenemos un par de viajes planeados en septiembre. Primero nos vamos a un evento en Italia de walking, que es así un evento súper potente que se llama La Eleganza. Y bueno, hay batallas de naciones, entonces vienen bailarinas de todas partes del mundo, de Japón, de Corea, de España, de Italia. Y nos vamos ahí a vivir la vida. Y luego nos vamos un mes a Corea. Llevamos todo el año ahorrando para irnos un mes a formarnos allí, sobre todo para trabajar virtuosismo de movimiento, porque en Corea son una locura. Sí. Y lo que decíamos, que para nosotras el virtuosismo nos mola mucho, nos gusta mucho el virtuosismo en la danza, entonces nos encanta trabajar los conceptos y las imágenes y todo eso, pero también nos gusta que haya virtuosismo. Entonces, como que esa parte a lo mejor no la estamos trabajando tanto ahora mismo porque sabemos que la vamos a trabajar mucho en Corea. Entonces, un poco va a estar ese mes de trabajar esa otra parte, y después la idea es seguir con esta pieza, con esas líneas que hayamos marcado ahora, pues continuar. Sí. Y pues si tenemos otros espacios de residencia, increíble, porque es mucho más fácil trabajar en ese entorno, pero si no, pues seguiremos trabajando en nuestras mañanas. La pieza en la se va a acabar. La pieza se va a terminar, sí o sí, y se va a estrenar. Eso está claro. Pero no sabemos cuándo. No tenemos una fecha, pero bueno, somos bastante... No va a ser dentro de mucho tiempo. No, o sea, no va a ser un proyecto que se va a dejar a un lado. Va a ser realmente nuestro bebé principal ahora mismo, aparte de es nuestro siguiente medios de ganarse la vida. Empoderarme es una acción.